Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy, así que dentro intro y empezamos. Lo que quiero que veamos en el día de hoy es cuándo tenemos que hacerle mantenimiento a la cámara. Creo que es un tema también súper interesante y muy recomendable del que hay también, digamos que poco contenido. O sea, cuándo en realidad tenemos que hacerle un mantenimiento a nuestra cámara. Vale, aquí una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que si no es necesario, yo no recomiendo hacerle mantenimiento a la cámara. O sea, quiero decir, si nosotros, por ejemplo, usamos la cámara muy de vez en cuando, o sea, si alguno de vosotros, por ejemplo, utiliza la cámara muy de vez en cuando, porque, yo qué sé, pues porque no haga muchas fotos, etcétera, porque la tenga bien guardada, tal, y la cámara, o sea, cuando miráis por el visor no veis ninguna suciedad, no veis ninguna mota de polvo, cuando hacéis la foto no notáis absolutamente nada raro, entonces no es necesario hacerle ningún tipo de mantenimiento. O sea, las cámaras no están fabricadas para necesitar un mantenimiento ni mucho menos. O sea, no necesitan mantenimiento. O sea, en pocas palabras, una cámara en realidad no necesita mantenimiento. Pero, claro, la cosa cambia y mucho cuando hacemos un uso de la cámara, bueno, pues más cotidiano, digamos, o sea, un uso más continuado de la cámara, entonces también depende de las circunstancias. Por ejemplo, si yo, en mi caso particular, que soy fotógrafo, sobre todo hago fotografía en estudio, también hago muchas cosas en exterior, me dedico al tema de la moda, de la publicidad, doy muchos cursos también, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que sobre todo trabajo la parte de estudio, pero también hago muchísima cantidad de fotos en exterior. O sea, digamos que más o menos sería en mi caso, un 70-30, o sea, un 70% estudio, un 30% exterior, en mi caso concreto, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que mi cámara, por ejemplo, con el uso que yo le doy, normalmente suele ser en estudio y en una situación bastante controlada. O sea, no la saco al exterior habitualmente, no coge un polvo excesivo, no está a la intemperie, digamos. O sea, no hago un tipo de fotografía también en la que necesite estar cambiando la óptica continuamente, sino que normalmente cuando tengo una sesión de fotos, yo sé a lo mejor que voy a utilizar en un 95% una óptica y a lo mejor me llevo otra o dos o tres más por si acaso, pero generalmente es raro que cambie la óptica una vez que empiezo a hacer las fotos porque sé lo que quiero hacer y sé lo que quiero conseguir. Entonces, por poner un ejemplo, pongo el 50 milímetros y lo más habitual es que termine la sesión con el 50 milímetros. O sea, no suelo cambiar la lente ni en el estudio y no la suelo cambiar en la calle. ¿Qué pasa? Que en mi caso, por ejemplo, al trabajar en una situación tan controlada, no es habitual que se me ensucie ni el sensor, ni que se me ensucie el visor, ni que se me ensucie incluso la óptica, ni que se me ensucie lo que es el espejo, etcétera, etcétera, etcétera. La pantalla de enfoque también es importante, o sea, la pantalla de enfoque se suele ensuciar bastante también, pero como digo, depende un poco de la situación. Si por ejemplo sois del tipo de fotógrafo que suele hacer al revés, un 70-80% exterior y un 20-30% de estudio, y sobre todo, aparte de estar en exterior, que ya de por sí la cámara va a recibir más condiciones climatológicas, digamos, un poco más adversas, como por ejemplo puede ser polvo, incluso lluvia, etcétera. Y además de eso, soléis cambiar bastante la óptica porque, por ejemplo, un tipo de fotografía, como puede ser de naturaleza, a lo mejor estáis cambiando la óptica un poco más continuamente y una fotografía, por ejemplo, deportiva o incluso fotografía social, comunión, boda, etcétera, estáis cambiando la óptica seguramente muchísimo más a menudo. Y en situaciones que son muy adversas, porque pueden haber incluso hasta salpicaduras de bebida, etcétera, etcétera. O sea, puede ser un verdadero caos. Entonces, claro, en esas condiciones no hay, digamos, un tiempo concreto, porque como digo, no es necesario en realidad hacer un mantenimiento del equipo, o sea, que no hay un tiempo específico en el que digamos, oye, mira,
hay que hacerle mantenimiento a esto cada 3 meses, por ejemplo, pues como podría ser con el aceite del coche, por poner un ejemplo, ¿no? Una revisión, no hace falta en realidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de la situación en la que trabajemos, como por ejemplo el caso que estoy poniendo de gente que sí que suela cambiar mucho la óptica, que suele tener mucho la cámara con, una vez que le quita el objetivo, con la carcasa, digamos, al aire libre, bueno, o sea, lo más normal, lo más habitual es que ahí empiecen a entrar cosas, ¿vale? Partículas, y luego, lógicamente, pues se van a apreciar tanto en la foto como se van a apreciar en el visor. Muchas veces miramos por el visor, vemos puntitos que luego no salen en la foto, pero aún así molestan porque los estamos viendo. Y esos puntitos hay que identificar también de dónde vienen, porque claro, o sea, no basta con hacer simplemente decir, bueno, pues tengo suciedad, voy a limpiar. No, tienes que identificar de dónde viene esa suciedad. De esto ya, si queréis, hablaremos también en otro vídeo. O sea, si os gusta también este contenido, pues dejármelo por ahí en los comentarios y sacaremos otro vídeo, pues mirando también, o sea, un poco más específico con el tema de limpieza, cómo limpiarlo, o sea, qué utilizar para limpiarlo, etcétera, etcétera. Pero lo que digo, o sea, no es necesario hacer un mantenimiento cada X tiempo, simplemente tenemos que fijarnos cuando la cámara vemos que tiene X suciedad que nos puede molestar, que nos puede influir en la fotografía, entonces necesitamos recurrir a la limpieza, como puede ser la limpieza, como he dicho antes, o sea, puede ser incluso la óptica, puede ser motas de polvo en el espejo, pueden ser motas de polvo en la pantalla de enfoque y pueden ser motas de polvo en el sensor. O sea, estos cuatro son los que se suelen ensuciar habitualmente. Bueno, y el visor también, no sé si lo he dicho antes. 4 o 5 son los que se suelen ensuciar normalmente, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que identificar de dónde viene, porque no es lo mismo una mota de polvo quitarla simplemente del visor, que es muy fácil, a una mota de polvo quitarla del sensor o de la pantalla de enfoque. La pantalla de enfoque, de hecho, es una de las grandes desconocidas que yo creo que hay que dedicarle un vídeo aparte a la pantalla de enfoque, porque es una gran desconocida y os puedo asegurar que un elemento de la cámara tan importante, o sea, no os podéis imaginar lo importante que es. Y de hecho la pantalla de enfoque, que sepáis que se cambia. Y dependiendo de la pantalla de enfoque que pongáis, podéis ganar mucha nitidez y mucha calidad en la foto. O sea que la pantalla de enfoque, a lo que me refiero es que si está sucia esa pantalla de enfoque, puede ser uno de los motivos por el que las fotografías no os terminan de salir perfectamente nítidas. ¿Por qué? Pues porque, fijaros cómo se llama, pantalla de enfoque. O sea, ¿qué hace la pantalla de enfoque? Hace que la cámara pueda enfocar correctamente. O sea, que si tiene un mínimo error, como puede ser una motita de polvo, y eso influye en que el autofocus, digamos, no trabaje correctamente porque esa pantalla de enfoque, como tiene suciedad, no es capaz de enfocar a la perfección, pues estamos hablando de micras de milímetros, o sea, cosas muy, muy, muy súper ajustadas que si fallan una décima de milímetro, ya la foto va a salir, no va a salir nítida 100% de todo, con lo cual pues es súper importante. Entonces, una vez que identifiquemos, simplemente pues tenemos que lógicamente proceder a limpiarlo, o sea, no tiene más. Pero resumiendo todo esto, lo que veníamos comentando desde el principio es que no es necesario, como digo, limpiar el equipo o hacerle un mantenimiento cada X tiempo de una forma continua, en plan de decir, bueno, pues cada 6 meses le hago un mantenimiento. No es normal, o sea, no se suele hacer, ¿vale? Que yo, por ejemplo, recomiendo que le deis el uso que le deis a la cámara, que cada 6 meses sí que le hagáis mantenimiento. O sea, quiero decir, no es necesario, ojo lo que estoy diciendo, no es necesario por una parte, pero yo, por ejemplo, sí que os recomiendo que le hagáis un mantenimiento. Pero ya qué tipo de mantenimiento estoy hablando, o sea, ya no hablo de que el sensor o por dentro pueda estar la cámara sucia que os pueda perjudicar en la foto, simplemente puede ser un mantenimiento incluso de limpiar la cámara de forma exterior. O sea, limpiar las gomas, pasarle con un trapito, hay líquidos, por ejemplo, para mantener las gomas en perfecto estado. A esas gomas, las gomas de las empuñaduras me estoy refiriendo, o sea, cuando les da el sol, con el sudor de las manos, etcétera, se empiezan a poner blanquecinas del sudor, con el propio sol también se empiezan como a deteriorar, a quemar un poquito, incluso he visto cuerpos de cámara que se empiezan hasta a despegar. Entonces es recomendable, por ejemplo, pues todo eso sí que cada 6 meses más o menos hacer un mantenimiento, limpiar a fondo, por lo menos de forma exterior, limpiar bastante a fondo con líquidos, que son líquidos especializados, que como digo, o sea, si os gusta este tema ya hablaremos en otro vídeo sobre todo esto y limpiarla, pues eso, pues más o menos cada 6 meses sería lo recomendable, lo habitual.
¿Que lo queréis limpiar un poco antes? Pues también, cada 3 meses, pues perfectamente. O sea, si sois los que utilizáis la cámara a diario, todos los días, pues perfectamente cada 2-3 meses lo podéis hacer. O sea, no es necesario, pero sí que es bastante recomendable. Así que, lo dicho, es una cosa que, bueno, pues no es obligatoria, pero oye, está ahí y yo os lo recomiendo. Más o menos cada 6 meses, ya sabéis. Y por supuesto, si tenéis suciedad en el sensor o por dentro de la cámara, en la pantalla de enfoque, etcétera, limpiarlo, lógicamente. Pero, ojo, mucho cuidado, que si limpiáis mal el sensor, olvidaos de la cámara, o sea, decirle adiós de por vida, o sea, y cambiar un sensor yo creo que puede ser incluso más caro que cambiar directamente la cámara. Así que oye, si os ha gustado el vídeo, darle ahí un super like a ese videaken. Espero que os haya gustado mucho. Acordaos por favor de suscribiros al canal para que yo pueda seguir compartiendo con vosotros todo este conocimiento y que podamos seguir disfrutando. Seguirme en las redes sociales, por ahí os dejo el Instagram, seguidme por ahí por Instagram, que hacemos actividad, hacemos un montón de cosas y subimos también contenido. Y por Facebook también porque, bueno, metemos ahí, hacemos directo y hacemos un montón de cosas. Lo dicho, un besazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.